con deseos de rendirse, o como decimos comúnmente, con ganas de tirar la toalla. ¿Alguna vez se ha sentido así, como agotado, como sin ganas de más? Pues yo he escuchado a personas que dicen, me dan ganas de salir corriendo y no sé para dónde. ¿Usted ha escuchado eso? Yo creo que a nosotros también nos ha pasado eso. ¿Y ustedes creen que eso es normal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es normal? ¿No? ¿Sí? Hermanos, en cierta medida es normal. Hasta cierto punto es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos pellizcamos y nos duele, porque vivimos en este mundo donde es inevitable no encontrarnos con dificultades, con conflictos, con cosas que de pronto nos desestabilizan en algún momento. Y cuando estas sensaciones en nuestra vida de cansancio, de agotamiento suceden, es normal. Pero normal cuando son pasajeras, cuando son temporal, momentáneas. Amén. Gloria a Dios. Y realmente es tan fácil desanimarnos cuando no estamos bien cimentados en esa roca firme y fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Realmente es muy fácil desanimarnos. ¿Ustedes no han escuchado a personas que se desaniman aún con el clima? Cuando el clima está lluvioso, que está así, a mí me gusta ese clima, que está como rico. Hay personas que se entristecen y se desaniman con el clima. Vean que es tan fácil. También cuando vemos noticias, de pronto de esas guerras que se están levantando en otros países, tantos conflictos, aún en nuestro propio país, tanta violencia. Es muy fácil desanimarnos, amén. Pero en la palabra de Dios también encontramos muchos ejemplos que nos muestran cómo el ser humano pierde el ánimo con facilidad, especialmente en el día de la aflicción, especialmente en ese día donde tal vez los cielos se tornan grises, donde nada parece salir como nosotros queremos, donde la enfermedad tal vez se apodera de nuestras vidas y oramos y vemos que no hay respuesta. Es fácil desanimarnos, hermanos, amén. Es fácil. Y vemos que no es un problema, no es un tema que sea ajeno a la palabra de Dios, amén. Vean, les cuento una experiencia que tuve en esta semana. Preparando aún el mensaje, eso era como el martes, me pasó algo que no me esperaba o que tal vez esperaba una respuesta positiva y llegó una respuesta negativa. Hermanos, realmente me entristecí mucho, me aburrí, me desanimé, a tal punto que ese día ya no quise estudiar más. A mí me encanta cuando tengo que traer el mensaje porque me gusta estudiar mucho, y ese día ya no quise estudiar más. Pero le doy gracias a Dios que eso fue como a las 5 o 6 de la tarde, hermanos, ya el día se estaba acabando, gracias a Dios. Y por la noche, Dios me dio las fuerzas y el ánimo para seguir adelante y para que eso que yo estaba sintiendo o eso que sentí fue pasajero, fue momentáneo y ya pude salir de allí. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué es el desánimo. El desánimo es una falta de ánimo. Lógico, ¿cierto? Desánimo, falta de ánimo, falta de entusiasmo o de voluntad para hacer algo. Representa un estado emocional complejo que puede afectar profundamente nuestra motivación, nuestras energías y la perspectiva de una persona de cómo ve las cosas. Por eso les decía que a veces cuando el clima está lluvioso, a veces nosotros lo podemos ver como desanimarnos y entristecernos. Entonces el desánimo le cambia la perspectiva a las personas de cómo ve las cosas, sobre todo en los momentos difíciles. Amén. Se manifiesta como una pérdida de interés, una sensación de impotencia del no poder hacer las cosas y una dificultad para encontrarle sentido a las actividades cotidianas.
y, escuchen, y mucho más a las actividades espirituales. Hermanos, cuando nos desanimamos, no debiera de ser así, pero lo primero que no nos dan ganas es de hacer los ejercicios espirituales. Amén. Porque nuestro espíritu también se desanima. Amén. Gloria a Dios. Y esto debe ser un signo de alarma, una señal de alerta. Es para que se nos prendan los bombillos en rojo y reaccionemos. Amén. El desánimo es un estado paralizante que nos aleja de Dios. Por eso les decía que es una señal de alerta. Es una señal de alarma que todos nosotros como creyentes debemos de estar preparados y pendientes para que ese estado de ánimo en nuestras vidas no nos paralice. Amén. No nos aleje de Dios. Y esto se debe al cansancio físico y emocional, el miedo, la frustración, la rutina diaria y todas estas cosas que van desencadenando en nosotros un cansancio emocional y lleva a desanimarnos. Amén. Es como si una fuerza alterna a nosotros nos atara. ¿Usted ha visto alguna vez cuando le ponen a una persona una camisa de fuerzas, que queda así como inmóvil, que no puede extender sus brazos, no los puede alzar, queda inmóvil, es con esa camisa de fuerzas? Amén. ¿Ustedes lo han visto? Así nos pone el desánimo y nos inmoviliza y nos deja sin movimiento, sin ganas de avanzar, sin ganas de seguir adelante. Les cuento algo. Hace varios días, hace unos meses, una persona me dijo, yo te voy a comentar algo. Yo me siento como rara, me siento como sin ganas de hacer nada. Hago los quehaceres de la casa pues porque me toca. Y si es por ir a la iglesia, cuando voy, yo veo que todos se gozan en la alabanza, en la adoración, y yo no siento nada. Es como si estuviera en cualquier otro lugar, menos en la iglesia, menos adorando al Señor. Yo me siento yo me siento rara, yo siento que no está bien como me estoy sintiendo. Y yo le dije, ok, estás desanimada, porque esos son los síntomas. Amén. Entonces, Dios es perfecto, amén. Y yo pienso que en ese momento que esa persona me comentó cómo se sentía, el Señor me dio esta palabra, porque tal vez muchas personas, tal vez de los que estamos aquí o de los que nos ven por las redes sociales, se puedan estar sintiendo así, amén, que aún van a la iglesia y no sienten gozo, amén. Entonces Dios siempre envía su palabra a tiempo, amén. Gloria a Dios. ¿Y quién creen ustedes que aprovecha estas situaciones? ¿Quién las aprovecha? Así es, hermanos. El enemigo aprovecha y mucho estas situaciones en nuestra vida. ¿Y saben para qué? Para distraernos, para desenfocarnos y para debilitar nuestra fe. ¿Cómo les parece? Nos debilita, nos desenfoca y nos distrae, distorsionando la verdad y generando en nosotros una sensación de que es imposible agradar a Dios, de que por cuanto somos pecadores, de que por cuanto le fallamos a cada momento, que es imposible agradar al Señor, que hagamos una cosa y la otra y no podemos estar bien con Él. Pero eso es que Él distorsiona la verdad para debilitarnos, para debilitar nuestra fe. Amén. Entonces, crea en nosotros la sensación de culpa, de que no soy merecedor de la gracia del Señor, y una cantidad de artimañas en nuestra vida. Eso lo utiliza el enemigo, aprovechándose del desánimo en nuestras vidas. Amén. Para que nos sintamos inútiles en la obra del Señor,
para que sintamos que aunque sirvo mal, o que no debiera estar sirviéndole al Señor. Todas esas patrañas son las que el enemigo utiliza y nos hace creer. Amén. Tal vez una piedra pequeñita en nuestro camino, un obstáculo, el enemigo lo hace ver como una roca gigante, como esa montaña que nos impide el paso. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos las diferentes manifestaciones del desánimo y su impacto en nuestras vidas, para poder enfrentarlo y recuperar el equilibrio emocional que toda persona debe tener. Amén. El desánimo tiene 3 niveles que nos permiten saber cómo está nuestra situación, para saber cómo estamos. Yo he sacado 3 niveles. Yo espero y aspiro que ninguno de los que estemos aquí se identifique con ninguno. Amén. El primer nivel empieza con un desinterés leve. Un desinterés leve. Vamos a la iglesia, cantamos, aunque no sintamos gozo en nuestro corazón. Hacemos lo que hacemos porque nos toca. El trabajo porque nos toca trabajar. Me toca trabajar hoy, qué pereza. Pero lo hacemos. Segundo nivel, ¿en cuántos se identifican con el primer nivel? Cuando vamos al culto y es como si estuviéramos en cualquier otro lugar. Oramos, tal vez de una manera monótona, muy poquito, religiosa. Amén. Ese es el primer nivel. ¿Cuántos se identifican con ese nivel? Gloria a Dios. Segundo nivel. Hermanos, en este nivel también vamos al culto, pero ya no cantamos, ya no oramos, ya ni siquiera nos ponemos de pie, no nos da pena que no nos vean cantando. La palabra de Dios de pronto entra por aquí, sale por acá. En este nivel, de pronto se nos olvida orar y no pasa nada. Al día siguiente tal vez nos dio pereza y no pasa nada. Ese es el segundo nivel. ¿Usted se identifica en ese segundo? Gloria a Dios. Sí se ha visto, claro que sí, pero no es el caso aquí. Tercer nivel, y ese no se lo deseo a nadie, porque aún en el primero y el segundo estamos a tiempo de reaccionar. Hermanos, en este nivel nos aislamos. En este tercer nivel nos aislamos. En este nivel ya no vamos al culto. Ya estamos en la casa y nuestro carácter se va debilitando. Tal vez somos un poco groseros, no se nos puede decir nada. Tal vez hasta el semblante de nuestra cara cambia. ¿Usted no lo ha visto cómo está la cara de una persona cuando está desanimada, cuando está aburrida? ¿Cierto que es diferente a cuando estamos contentos, que tenemos una sonrisa? O por lo menos no nos estamos riendo, pero tenemos un buen semblante. ¿No lo ha visto usted? Hermanos, en el primer y el segundo nivel podemos reaccionar, como les decía. Pero en este nivel es muy, muy difícil, porque ya no tenemos fuerzas. Ya realmente nos sentimos alejados de Dios. Tal vez si vamos por la calle y vemos que el hermano viene, pasamos a la otra acera para no saludarlo. Tal vez para que no nos diga, ¿por qué no has ido a la iglesia? Todo va a estar bien. Y muchas veces a nosotros nos molesta que nos diga que las cosas van a estar bien, cuando pensamos que no es así. ¿Usted ha pensado así o le ha pasado? A veces decimos, es que el otro no sabe por qué estoy pasando. ¿Cómo me va a decir que todo va a estar bien? ¿Usted ha escuchado eso? Gloria a Dios. Hermanos, el pastor el domingo pasado hablaba de la carne, ¿cierto? Que había que darle azote, que había que golpearla. Hermanos, yo hoy les digo, la carne no se manda sola. La carne no se manda sola. Si la carne no quiere ir a la iglesia, oblíguela. Obliga a la carne a ir a la iglesia porque ella le tiene que obedecer.
Amén. Para ver si vencemos este desánimo. Porque por lo menos estando en la iglesia escuchamos palabra del Señor y Él hace cosas grandes y maravillosas en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en cada uno de estos niveles, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercero, podemos tener una seguridad de que Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque nosotros nos sintamos lejos de Él, Él nunca jamás nos va a dejar. Amén. Él siempre está allí esperando a que nosotros reconozcamos nuestra condición, nuestra necesidad que tenemos de Él y nos acerquemos nuevamente a Él. Amén. Pero tenemos que ser conscientes de que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Que cuando estamos desanimados y tendemos a alejarnos de Él, va a ser peor la situación. Amén. Porque sin Él no podemos hacer nada. Amén. No podemos avanzar, así es. Y si el Espíritu Santo no está redarguyendo nuestras vidas, no podemos continuar. Amén. Por eso es importante no contristar el Espíritu Santo. Amén. Algo que es muy importante también es que sepamos que el desánimo no es una emoción. El desánimo es un sentimiento. Amén. Que no podemos subestimar. Porque en esta cultura en la que nos manejamos, en la que nos movemos, en la que vivimos, hermanos, se tiende mucho a normalizar este tipo de conductas, como la apatía y el desinterés por las cosas importantes, el desinterés por las cosas de Dios. ¿Usted no ha escuchado eso? Que en esta cultura tendemos a llamarle, a normalizar las cosas que son de Dios como si fuera normal, alejarnos de Dios como si eso fuera algo normal. Amén. Entonces, considerando esta conducta como inofensivas, o hacer como si no pasara nada. Pero nosotros no podemos engañarnos. Amén. Porque sin darnos cuenta, nos puede coger ventajas el desánimo. Nos puede coger ventaja y tal vez del primer nivel estamos en el tercer nivel y no nos dimos cuenta. Amén. Entonces no podemos subestimar este sentimiento, este desánimo, porque sutilmente puede llevarnos a la depresión, a la ansiedad y a otro tipo de trastornos, por decirle algo menor, porque también nos puede llevar a la muerte espiritual. Amén. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes, analizando nuestra vida en todo momento y en todo tiempo para ver cómo está nuestra vida. Amén. Tenemos que ser conscientes de que algo que no nos deja avanzar, de que algo que nos paraliza, de que algo que nos aleja de Dios, no es algo normal. Amén. Y que nosotros como cristianos evangélicos no podemos hacer como si nada pasara. Amén. No podemos hacer como si mi vida fuera normal estar sin Dios. Amén. Un día oramos, otro día me dio pereza, otro día se me olvidó, se me pasó la hora. Si no oramos, mucho menos vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, y así nos vamos acostumbrando y así nos vamos apartando hasta que nuestras vidas se vuelven como un témpano de hielo, hermanos. Nosotros debemos entender que el desánimo es un enemigo invisible y muy, pero muy peligroso, que actúa de manera sigilosa, pero que puede causar muchos daños. Pero a pesar de que es invisible, nos da señales, como le decía en los niveles. Nos da señales, no somos conscientes de nuestra realidad ni de nuestra conducta. Amén. Entonces vean lo peligroso que es. Hoy les traigo 3 puntos de cómo el desánimo nos hace daño. Primer punto,
El desánimo no nos deja ver ni escuchar. ¿Cómo se llama el primer punto? El desánimo no nos deja ver ni escuchar. Por ejemplo, cuando Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios prometía hacer por ellos, ¿han escuchado alguna vez esto? Cuando Moisés estaba empezando a realizar la misión que Dios le había encomendado, Moisés va a Egipto, donde está el pueblo de Dios, y les dice: Dios Todopoderoso, el gran yo soy, los va a sacar de esta esclavitud con mano poderosa, que va a hacer milagros, prodigios, señales, que va a estar con ustedes todo el tiempo y en todo momento. ¿Cuál fue su reacción? Vamos a ver qué nos dice Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué pasó? No escuchaban a Moisés. En la traducción lenguaje actual dice: Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. ¿Qué hace el desánimo? No nos deja ver y no nos deja escuchar. Estas personas estaban tan enceguecidas por el desánimo a causa de la esclavitud en la que se encontraban, que no podían ver más allá de lo que sus ojos físicos estaban viendo. Amén. No podían ver más allá de su situación actual. Estas personas no podían visualizar las palabras que Moisés les estaba diciendo, que eran palabras del mismo Dios. Amén. Y así pasa con nosotros, hermanos. Cuando el desánimo no nos deja ver, es como si en nuestros ojos se posara una nube gris, donde todo el panorama parece oscuro, donde no hay salida. Amén. No podemos ver las promesas de Dios, no podemos hacer realidad lo que nos dice Romanos 8:28. Amén. En ese momento nada es para bien, porque aunque la palabra lo diga, nosotros estamos tan enceguecidos de que nada obra para bien. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto, el desánimo nos contagia. ¿Cómo se llama el primero? No nos deja ver y no nos deja escuchar. En el primer punto también les digo que estas personas solamente escuchaban el ruido de la voz de Moisés, pero no podían escuchar. Amén. Solamente escuchaban que Moisés les decía, pero ellos estaban con la mente entenebrecida, tan desanimados en la esclavitud en la que estaban, que no podían ver que Dios les había prometido que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel, que los iba a sacar con mano poderosa de esa esclavitud, pero para ellos era un simple ruido. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto, ¿el desánimo qué? Nos contagia. Ustedes recuerdan la historia de los 12 espías. Yo creo que la han escuchado, gloria a Dios. ¿Recuerdan la historia de los 12 espías que Moisés mandó a que inspeccionaran la tierra que Dios les había prometido al pueblo? Amén. ¿Qué pasó cuando volvieron estos 12 espías? Vamos a ver lo que nos dice Números, capítulo 13, del 31 al 33. Números 13, del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él, ¿con quién? Con Josué y con Caleb. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla
Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Me parece curioso porque en la traducción lenguaje actual dice: pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que la tierra. ¿Ustedes se imaginan cuál fue el resultado de que cuando Moisés envió a estas personas a que inspeccionaran la tierra que Dios les había prometido? ¿Cuál fue el resultado? La gente que se desanimó. Hermanos, ante semejante informe, la gente se desanimó. Amén. Sintió miedo y no quisieron poner manos a la obra, no quisieron avanzar. Vemos que el mal informe de la mayoría de los espías contagió tanto al pueblo de Dios que perdieron el deseo de conquistar esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Si hubieran actuado con confianza creyéndole al Señor, el informe desalentador no los habría afectado demasiado. Lo que hizo diferente a Josué y a Caleb fue que siguieron al Señor con firmeza y no se doblegaron ante el informe desalentador de los 10 espías infieles, porque ellos sabían lo que habían visto. Hermanos, ¿quién no se desanima con un informe como estos? 10 de los 12 espías les dice: ¿qué vamos a hacer allá? Es imposible que nosotros vayamos a ese lugar. Allá hay gente poderosa, son ciudades fuertes. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Entonces, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que esa no es la tierra que Él nos había prometido? 10 de esas personas lograron contagiar de su desánimo a muchísima más gente. Eran como millones, ¿no? Entonces miren que 10 personas lograron contagiar tanto al pueblo de Israel. Mientras que lo que no tuvieron en cuenta, lo que Josué y lo que Caleb les dijo, que era tierra verdaderamente fértil, que era tierra que verdaderamente fluía leche y miel, que decían que los racimos de uvas tenían que cargarlos entre 2 personas, de lo grande que eran. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero no, a ellos estas palabras las tuvieron en poco y se dejaron desanimar por los que 10 personas les estaban diciendo. ¿Alguna vez usted se ha dejado desanimar por lo que otras personas le digan? Tal vez se han dejado influenciar más de lo normal, por decirlo así. Saber qué personas, nosotros debemos de saber qué personas son las que nos rodean. Amén. Saber que no nos resten por lo menos, sino que nos sumen. Porque ustedes se imaginan que yo desanimada vaya ante la hermanita a alentarla a ella con mi desánimo. ¿Cómo va a terminar ella? Realmente peor que yo, peor que como estaba. Entonces tenemos que saber con qué personas nos relacionamos. Amén. Porque aún en el desánimo que nos alejamos de Dios, si nos rodeamos con personas equivocadas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a seguir alejando del Señor y nunca vamos a volver a Él. Amén. ¿Cómo se llama el primer nivel? El primer punto. Exacto, no nos deja ver ni escuchar. Segundo nivel, el desánimo nos contagia. Amén. El tercero, el desánimo nos hace dudar. Amén. El desánimo nos hace dudar. Cuando estamos desanimados es como si cayéramos en un mar de dudas. Empezamos a cuestionar aún las promesas de Dios. ¿Usted no ha escuchado? Dejamos de creer en que si Dios hará lo que me dijo o me daría lo que dijo que me daría. Y empieza nuestra mente a andar y a divagar
y hacerse suposiciones, a dudar de Dios. Amén. ¿Realmente podremos soportar? Nos preguntamos. ¿Realmente vamos a ser capaces de llegar? ¿Será que yo sí voy a servir para esto? Si estamos empezando el evangelio o un ministerio, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que sí voy a servir? Yo creo que no. De pronto cuando nos sentimos solos, empezamos a cuestionar la presencia de Dios. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces caemos en ese mar de dudas que nos hacen dudar de lo que Dios ya ha dicho que hará y que nos dará. Amén. Cuando dudamos, vamos a ver primero lo que nos dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Gloria a Dios. Pero pida con fe, ¿no qué? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos, tendemos a ser como esas ondas del mar. Amén. Nos lleva de un lado a otro y así, y no sabemos a dónde vamos, no tenemos rumbo fijo. Amén. No hay una estabilidad emocional en nuestras vidas. Pero miren que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no qué? No dudando nada. Aún en el desánimo, aún en ese momento de debilidad, nosotros no podemos dudar de lo que la palabra de Dios dice y de aún más de lo que Él nos ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Nuestro tanque de ánimo y fortaleza puede estar vaciándose en esos momentos de dificultad. Y tenemos que buscar el combustible. Amén. Cuando usted va a una bomba de gasolina, ¿qué hace? Tanquea el vehículo. Amén. Para que pueda andar, para que pueda caminar. Entonces así nosotros tenemos que tanquear nuestro tanque de ánimo y fortaleza, que es ¿quién? Nuestro amado Jesús. Tenemos que llegar ante Él y abastecernos de su presencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes sabían que los siervos de Dios también sienten desánimo? Incluso los grandes profetas pueden experimentar momentos de profunda tristeza y desesperanza. Hoy les voy a hablar de un profeta poderoso, un profeta valiente, pero que también se desanimó. Les estoy hablando del profeta Elías. ¿Usted lo ha escuchado? Gloria a Dios. Elías, vemos que es un profeta sí, poderoso bastante, pero también se desanimó. Pero, ¿por qué se desanimó Elías? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué se desanimó Elías? ¿Tal vez por falta de oración? No, falta de oración no era, ¿cierto? Porque dice la palabra que él oró para que el hijo de la viuda reviviera y así pasó. Por falta de oración no era. Por comunión con Dios, ¿qué creen? No era, tampoco era por falta de comunión con Dios. Amén. Porque oró a Dios para que no lloviera por 3 años y medio. ¿Y qué pasó? No llovió. Entonces, comunión con Dios no era. Por venir de alguna dificultad, ¿qué dicen ustedes? Tampoco era. Por venir de alguna dificultad, no era. ¿Por qué? ¿De dónde venía Elías en ese momento? Venía de acabar con los 450 profetas de Baal y que Dios lo había respaldado. Amén. Entonces, venía de una victoria, de un triunfo glorioso. Entonces, por venir de una dificultad, no era. Amén. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que se desanimó Elías? ¿Qué piensan? Háblenme, yo no estoy sola. Háblenme aquí, cuéntenme. ¿Por qué?
por su estado de ánimo. Vamos a ver por qué se desanimó Elías. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 5, 17. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué se desanimó Elías? Porque era un hombre, porque está dentro de nuestra naturalidad. Amén. Entonces, el versículo muestra la vulnerabilidad y la humanidad de Elías. Era un profeta con unción, sí. Respaldado por Dios, sí. Pero hermanos, al final del día, Elías seguía siendo un hombre. Amén. Gloria a Dios. Y en su momento sintió miedo, cansancio físico y emocional. Y todo esto lo llevó a agobiarse por las palabras de una mujer, Jezabel. A tal punto, miren cómo estaba el desánimo de este varón de Dios, que llegó a pedirle a Dios de que le quitara la vida. Hermanos, realmente este profeta, este hombre valeroso, se sentía mal. ¿Lo creen ustedes? Realmente se sentía mal. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Tal vez con ganas de dejarlo todo tirado. ¿Se ha sentido sin aliento, paralizado, sin ganas de seguir? ¿Cierto que sí? Entonces no era Elías solo, porque él era un hombre como usted y como yo, humano de carne y hueso, que se pellizcaba y le dolía, que se tropezaba el dedo pequeño y le dolía. Amén. Pero era un hombre de Dios. Aquí podemos ver que el desánimo puede llegar en cualquier momento. No nos podemos confiar. Puede llegar en cualquier momento, aún para esas personas que parecen estar firmes, aún para esas personas que ocupan altos cargos en la iglesia, les puede llegar el desánimo. Aún para esas personas que creen o piensan tenerlo todo, también se pueden desanimar. Amén. Muchas veces dejamos que el estrés diario, la rutina, las ocupaciones se nos hagan cargas pesadas de llevar. Y cuando menos pensamos, ya estamos hundidos en el desánimo y sin ganas de seguir. Eso le pasó al profeta Elías. Vamos a ver un momentico lo que nos dice Primera de Reyes. Versículo 19. Capítulo 19, perdón. Y vamos a estar ahí en esa historia, en el capítulo 19. En el versículo 7 la palabra, en el versículo 6, perdón, la palabra dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. ¿No le ha pasado a usted que aún estando solos, estando acompañados, perdón, nos sentimos solos? A veces estamos rodeados de muchas personas, pero aún así seguimos sintiéndonos solos. ¿No le ha pasado? Hermano, Elías se sentía solo. Este varón de Dios se sentía solo. Dice la palabra en el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías en este momento creía que era el único profeta que le había quedado a Dios, y eso aumentó su desánimo, la soledad en la que él pensaba que estaba. Amén. El miedo, tenía miedo, no solamente, sino que también se sentía muy, muy solo. Amén.
Pero muchas veces que nosotros no sintamos a Dios no significa que Él no está ahí. Amén. Aún en esos momentos de soledad, el Señor nos sustenta, así como sustentaba a Elías. En esos momentos de soledad, de desánimo, de desinterés, aún allí el Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Hermanos, a veces nos sentimos tan agobiados que aún estando en el desierto, cuando no queremos orar, cuando no queremos leer la palabra, nos sentimos que Dios está allí. ¿Y qué pasa? Nos vamos a la cueva, allí donde se fue Elías. En el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero a veces parece que lo que Dios hiciera no fuera suficiente, porque en medio de la dificultad, del desánimo, Dios nos anima, nos sustenta, nos protege. Pero a veces parece que eso no fuera suficiente. ¿Y qué pasa? Seguimos desanimados, seguimos escondiéndonos, ¿en dónde? En la cueva. Amén. Y es entonces cuando Dios tiene que intervenir de una manera diferente. Amén. Tiene que intervenir de una manera diferente. ¿Y a dónde nos lleva? A Horeb. ¿Usted sabe dónde queda Horeb? En la presencia de Dios, el lugar de su presencia. Y allí nos dice, ¿qué haces allí? Así como le dijo, ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí, María? ¿Qué haces allí, Pedro, Marta? ¿Qué haces allí? Amén. Deja todas tus frustraciones, tus miedos, tus desánimos, tus inseguridades, todas esas cosas que solo quieren hacer ruido en nuestra vida. Amén. Todas esas cosas que nos impiden seguir al Señor. Todas esas cosas que solo buscan apagarnos, congelarnos. Debemos de dejar todas esas cosas, ¿en dónde? En la cueva. Y sal de allí. Amén. Sal de allí, nos está diciendo el Señor, y experimenta mi paz que está afuera de la cueva. Amén. Sal de allí. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice en ese mismo capítulo 19, versículo 13. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le está diciendo el Señor? Sal de esa cueva, sal de ese desánimo, deja todos tus miedos ahí, tus inseguridades, para que puedas experimentar la paz que solo yo te puedo dar, dice el Señor. Amén. Esa paz que viene en ese viento suave y delicado. Amén. Que no en los muchos ruidos, sino en este viento apacible donde mora la presencia de Dios. En esa paz indescifrable, indescriptible que solo Dios nos puede dar. Amén. ¿A usted no le ha pasado que orando, estando allí con el Señor, usted sale renovado? Usted sale con una paz que nosotros no podemos explicar, pero la sentimos. Gloria a Dios. Les traigo también, a modo rápido, porque ya se me está acabando el tiempo, 5 consejos para superar el desánimo, porque tal vez usted ha dicho, me ha hablado del desánimo, lo que es el desánimo, consecuencias, pero no me ha dicho cómo superarlo. Vamos a verlo. ¿Usted lo quiere oír? Gloria a Dios. Primero, reconocer. Nosotros debemos de ser conscientes de la condición en la que estamos, que algo no está bien y que necesitamos ayuda, que necesitamos la intervención de alguien en nuestras vidas. Reconocer, amén. Ese es el primero. El segundo, ese alguien es Dios. Esa intervención de la que nosotros necesitamos es Dios. Amén. Necesitamos buscar ayuda, entregarnos a los brazos de papá.
que es el único que nos puede ayudar en esos momentos de fragilidad, en esos momentos en los que nos sentimos vulnerables. Hermanos, cuando usted postra su rostro en tierra y busca la presencia de Dios, Él le da paz. Él está siempre allí esperando que usted lo busque, de que en ese desánimo usted reconozca que lo necesita. Amén. De que tiene esa fuerte necesidad por Él. Amén. Postremos nuestro rostro en tierra y digámosle al Señor: Señor, yo no puedo con mis fuerzas, pero con las tuyas yo sé que sí lo voy a poder alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, porque no hay otra solución, no hay otra persona que nos pueda ayudar. Amén. Pero es necesario llegar a Oreb. Es necesario llegar a la presencia de Dios. Amén. El único que nos puede dar auxilio, que es el único de donde viene nuestro socorro. Amén. Gloria a Dios. El tercer consejo: ejercítate espiritualmente. En la palabra de Dios hay muchos versículos y muchas historias que nos animan a levantarnos, a recobrar fuerzas. Volvamos a ese hábito que es leer la palabra de Dios. Volvamos a ese hábito maravilloso que es orarle al Señor. Amén. Busquemos más de Él, para que Él en esos momentos de dificultad seamos como ese Josué, como ese Caleb, que ese informe desalentador no los afectó, porque ellos sabían en quién confiaban. Amén. Pero tenemos que ejercitarnos, tenemos que nutrirnos. Amén. Cuarto consejo: suelta el control. Amén. Sentir que debemos tener el control de todas las cosas nos puede generar mucho peso sobre nuestras espaldas, hermanos. Sentir que nosotros solos podemos hacer las cosas, eso solo nos va a cargar y va a hacer que la carga sea difícil de llevar. ¿Qué es mejor? Rendirse y soltar el control. Decirle: Señor, yo te doy a ti el control de toda mi vida. Decirle al Señor: yo te doy a ti el control de la dificultad por la que esté pasando, de la enfermedad, de la situación. Señor, yo no tengo mis fuerzas, pero las tuyas, con las tuyas yo puedo avanzar, con las tuyas yo puedo salir. Yo te doy el control de mi vida porque tus planes son mejores que los míos. Amén. Yo te doy el control porque yo en mi humanidad no puedo. Amén. Debemos darle el control al Señor, porque Él solo tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos, que es estar con Él en sus moradas cuando Él venga por su iglesia. Amén. Quinto consejo: consuela a otros. Hermanos, cuando le damos ánimo a otras personas, también lo hacemos para nosotros mismos. Amén. Porque nos gozamos cuando esa persona recobra fuerzas. Amén. Cuando le damos ánimo a otras personas, sentimos que esa persona se siente regocijada. Cuando hacemos que esa persona vuelva al Señor, ¿cómo se siente nuestra vida? Nos sentimos gozosos. Eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Amén. Entonces debemos de aplicar estos consejos. Primero, reconozcamos que Dios es poderoso y que Él puede hacer todas las cosas posibles, mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos o creemos. Amén. Tenemos que buscarlo. Tenemos que entender de que nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros somos humanos débiles, pero es Él el que nos da las fuerzas. Es Él el que nos da aliento. Es Él el que aún en el desánimo tiene misericordia y nos anima. Y nos dice: con mis fuerzas sí puedes. Termino con Josué 1:9. ¿Qué dice? Josué 1:9. Ese versículo es muy, muy conocido y termino y dice: mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Es nuestro Dios que nos dice: anímate, no
Yo no te desampararé, no desmayes, sigue adelante, prosigue al blanco, esa meta que te va a llevar hasta mí, dice el Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Esta persona que yo les decía que me dijo que estaba desanimada, en estos días pude hablar con ella y me dijo que se sentía mejor, para la gloria de Dios, que se sentía bien, que ya sentía gozo al ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque un día cerró la habitación de su puerta y se postró delante de la presencia de Dios, porque ella sabía que allí era donde podía recobrar fuerzas. Amén, porque Dios es nuestro pronto auxilio. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, aún en esos momentos difíciles, hermano, pero créalo que Dios siempre, siempre está con nosotros. Amén. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor es grande, hermano. Dios les bendiga. A estar en la presencia del Señor. Padre, gracias por estos aceites. Sean ungidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que donde se han ministrado hayan sanidad, milagros, prodigios, protección divina, Padre. Sean consagrados estos elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre lindo, gracias por tu sierva, nuestra hermana Yosai, que se ha dejado usar, Señor, en esta mañana. Padre amado, que tú has tomado su mente, sus labios, su garganta, y ha salido una palabra de ánimo, de aliento, aleluya, de motivación, de enfoque, oh Dios de la gloria. Ayúdala a ella, a su familia, a su ministerio, de una manera poderosa, gloriosa. Y los otros que hemos escuchado esta palabra, no solamente haya quedado en nuestros oídos, sino también en nuestra mente y especialmente en nuestros corazones. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre lindo. También te pedimos por estos niños, aleluya, Padre, a quien nosotros, oh Dios, te los presentamos, Padre, delante de ti, delante de tu altar, pidiendo tu cobertura, tu gracia, tu acompañamiento, tu bendición, Señor. Vénganse por acá. Gloria al Señor, los niños, eso es. Padre, protégelos, extiendan sus manos hacia ellos de una manera poderosa. Dios, los cubrimos con la sangre de Jesús. Todos y todas cubiertas con la sangre del Cordero. Padre, los bendecimos. Padre, Rey de la Gloria, pedimos y activamos ángeles águila que estén alrededor de ellos día y noche. Padre, que el maligno, que aquellas personas que quieran hacerle daño, Padre, aleluya, ocúltalos, hazlos invisibles, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, ayúdalos, protégelos y usa a sus padres para que les den amor, cariño, buenos consejos, Señor, los orienten en la dirección de tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque ellos están en tus manos, y por todos los niños del mundo entero, Dios de la gloria. Dios mío, están en tus manos, los bendecimos, bendícelos tú, oh Dios, y llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, Padre, con tu paz y con tu bendición. Padre amado lindo, te damos un fuerte aplauso, oh Jehová Yahweh Jesucristo, Espíritu Santo lindo, toda la gloria es tuya, Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Gracias por venir, salúdense en el amor del Señor y que Dios los bendiga.